Presente, doctor. Cantante, su nombre, digo el apellido. Sí, doctor. Aileen Laura, Presente, doctor. Cristian Lázaro Presente, doctor. y Viviana López. Presente. Ya, bueno, con esto de los cambios de horario de las prácticas complicado un poco, pero vamos a tratar de abarcar la parte expositiva y la parte práctica. Entonces seguramente la siguiente clase ya vamos a hacer un poco de práctica. Pacientes internados, ¿no? Ahora vamos a ver un poco de el primer tema que tenemos que abarcar en la parte práctica, que es el sistema nutricional. ¿No? Cuando hablamos de evaluación nutricional, no solo es la parte de nutrientes como tal. En realidad, cuando uno evalúa nutricionalmente una persona, lo que estamos evaluando es un bienestar. Y muchas veces los estados nutricionales no son estados, en realidad pueden llegar a ser diagnósticos, ¿no? Entonces, las evaluaciones nutricionales pueden ser individuales o también pueden ser colectivas. Muchas veces nos toca hacer evaluaciones, por ejemplo, en colegios, jardines, en estudios pueden ser evaluaciones nutricionales que son hospitalizados, etc. ¿Listo? La profundidad, si quieren, o el tipo de evaluación nutricional que uno va a hacer depende de lo que va a buscar. O sea, depende de muchas veces del motivo de consulta, ¿no? Por ejemplo, si viene una persona y nos dice hace 2 meses que he empezado a bajar de peso, he perdido el apetito, siento que no estoy cubriendo mis requerimientos, etcétera. Dependiendo del motivo de consulta, pues tendremos el grado de la evaluación nutricional. ¿Listo? Y algo importante de la evaluación nutricional es que no solamente ingresa lo que es el examen físico, vamos a hablar un poco de antropometría, y también tenemos que evaluar la parte laboratorial, dependiendo, vuelvo a repetir, del paciente que tengamos que evaluar nutricionalmente. ¿Listo? Entonces, la evaluación nutricional, primero que nos va a ayudar a la detección temprana de grupos de riesgo. Cuando uno hace evaluación nutricional, entonces con la evaluación nutricional lo que vamos a evaluar es lo que ahora se llama malnutrición. Antes se hablaba de desnutrición, ahora se habla de malnutrición por déficit, y lo que es sobrepeso y obesidad como malnutrición por exceso. ¿Listo? Una vez que evaluamos al paciente, pues esa evaluación nutricional nos va a ayudar a dar una alimentación, por ejemplo, o una dieta, si quiere. Algo importante de la evaluación nutricional, que no solo compete la parte individual, sino también la parte colectiva, son los programas de salud. En nuestro país tenemos algunos programas de salud abocados a nutrición. El más importante, si quieren, y el más antiguo, entre comillas, es el programa de nutrición cero, ¿no?
El programa de nutrición cero ha sido pensado para desnutrición o malnutrición por déficit. ¿Listo? Tenemos, por ejemplo, también ahora un programa de prevención. Tenemos un programa de prevención que abarca las enfermedades crónicas no transmisibles y que dentro de estos programas dentro de estas enfermedades crónicas no transmisibles está la malnutrición por exceso. Eso significa sobrepeso y obesidad. Cuando uno evalúa la parte de evaluación nutricional, hablamos de alimentación o de dieta si quieren. Cuando tenemos una deficiencia prolongada de un nutriente, por ejemplo una vitamina, puede ser proteína, por ejemplo, va a haber una desaparición progresiva de los tejidos. Si hay una dieta baja en proteína, que es muy frecuente, lo que va a pasar es que desaparezcan o disminuyan algunos tejidos. ¿Qué tejidos son los que generalmente se afectan cuando hay un déficit de proteína? ¿Quién sabe? Cuando una persona deja de consumir, por ejemplo, carne, por no sé qué, una patología de base, deja de consumir carne, ¿qué pasa con los tejidos? Hay una afección del tejido muscular. Ya hay lo que se llama una hipotrofia muscular, una atrofia muscular. Y no se olviden que esa atrofia muscular no solo es de músculo estriado, también es de músculo liso. ¿Ya? Esa disminución progresiva del tejido nos va a producir una alteración bioquímica. Si por ejemplo tenemos una disminución o un aporte bajo, por ejemplo, de hierro, va a haber una alteración en tejidos, en este caso será seguramente en la sangre, y va a producir una alteración bioquímica y manifestaciones clínicas. Si por ejemplo hay una deficiencia de hierro, pues aparecerá anemia ferropénica y todo lo que clínicamente compete a una anemia. Y tenemos una malnutrición por déficit. ¿Listo? En cambio, si tenemos un consumo excesivo y prolongado de algún nutriente, va a haber una acumulación progresiva en los tejidos. Por ejemplo, el tejido graso, los adipocitos van acumulando grasa y esa acumulación de grasa va a producir una alteración bioquímica. Hay alteración, por ejemplo, de la insulina, del glucagón, de la grelina. Entonces, todas estas alteraciones bioquímicas nos van a producir manifestaciones clínicas. Alteraciones del ciclo apetito-saciedad, acumulación de grasa y tendremos una malnutrición por exceso. ¿Listo? Algo importante es que no solamente los nutrientes principales nos van a producir alteraciones, las vitaminas en exceso también producen alteraciones. Las vitaminas no son inocuas, tienen toxicidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con, por ejemplo, las multivitaminas. ¿No? Cuando una persona no necesita vitaminas, le damos vitaminas, podemos producir alteraciones por exceso. ¿Listo? Lo que uno busca cuando hablamos de nutrición es tener una nutrición equilibrada, ¿no? Lo que todos buscamos cuando uno piensa en nutrición es buscar una dieta o una alimentación ideal, ideal en el aporte de nutrientes, ideal en el aporte de energía, siempre tratando de ver el requerimiento individual de una persona. ¿Listo? Cuando hablamos de una mala nutrición, quiere decir que va a haber una alteración, va a haber un exceso de algún nutriente o déficit de algún nutriente, siempre abocados al requerimiento individual. ¿Listo? Entonces, cuando uno evalúa, tiene que tener una noción de una dieta equilibrada. Y dependiendo de eso, pues veremos si hay exceso o hay déficit de algún nutriente. Cuando vamos a hacer una evaluación nutricional, lo primero que tenemos que tener en cuenta, ustedes como nosotros como médicos, es la anamnesis. Un motivo de consulta, una enfermedad actual
Posteriormente haremos un examen físico buscando alteraciones que nos orienten a alteraciones nutricionales y dependiendo, y obviamente la antropometría va de la mano del examen físico. En nutrición, siempre, aparte del examen físico, tenemos que pensar en la antropometría, peso, talla, IMC, etc. Una vez que tenemos estos dos pasos, que son el examen físico, la anamnesis, examen físico y la antropometría, dependiendo de lo que encontremos, pues haremos exámenes complementarios. ¿Listo? Algo importante que va junto de la mano con la anamnesis es la historia de alimentación o historia dietética. Por lo general, las historias dietéticas abocan más a la parte de la nutrición como tal, o sea, la licenciatura en nutrición. ¿Listo? Pero ustedes como médicos generales tienen que tener una noción de lo que es una historia de alimentación y una historia dietética. ¿Listo? Después de esto, cuando evaluamos un paciente, muchas veces tenemos que echar mano de la parte psicológica. Por ejemplo, nos viene una paciente de 15 años. 15 años, mide 1,65 m y nos viene a la consulta con 40 kilos de peso. Cuando uno evalúa el peso y la talla, hay una alteración del peso, o sea, tiene un peso bajo, ¿no? Y cuando uno hace la anamnesis, la mamá nos dice: mire, doctor, hace 6 meses nos hemos separado de su papá y mi hija ha empezado a tener problemas, ha dejado de comer, no le está yendo bien en el colegio, he encontrado en el baño restos de comida, me parece que está vomitando. Entonces, cuando tenemos este tipo de pacientes, más allá de todo lo que hacemos, hay que pensar en la parte psicológica. Esta paciente probablemente tenga una anorexia nerviosa. Entonces, dentro de todo lo que es las medidas y el tipo de evaluación nutricional, tenemos que pensar en la parte psicológica y en la parte social. ¿Listo? Una vez que hacemos el examen físico, una vez que hacemos la anamnesis y historia clínica, tenemos que usar sí o sí medidas antropométricas. Las medidas antropométricas nos ayudan a la evaluación del estado nutricional. Nos van a ayudar al control en pediatría, especialmente del crecimiento. La nutrición tiene mucho que ver con pediatría, porque es la etapa en la que uno va creciendo. El adulto, por ejemplo, deja de crecer, entonces tiene una talla relativamente estable. El peso sí nos interesa. En el adulto lo que no necesitamos es pesar. En cambio, en el niño, si un niño viene ahora, que es marzo, y tiene 1 año, y vuelve en septiembre, que ya va a tener 1 año y 8 meses o 9 meses, la talla no va a ser la misma. ¿Listo? La talla no va a ser la misma. ¿Ya? Entonces, la evaluación antropométrica se utiliza muchísimo en pediatría. ¿Ya? Y algo importante es que la antropometría pasa. La antropometría nos va a ayudar a evaluar el efecto de una intervención nutricional. Si tengo un paciente con sobrepeso, pues cada cierto tiempo tengo que controlar el peso, tengo que controlar la talla, IMC. Igual si tengo un paciente con desnutrición, tengo que controlar cada cierto tiempo su peso para ver cómo nos está yendo con una intervención nutricional. ¿Listo? ¿Qué es lo que más usamos en antropometría? Peso, talla o longitud. En adultos se utilizaba mucho lo que se llama la complexión corporal, que van a escuchar en la parte de semiología. Actualmente la complexión corporal no se utiliza mucho. Peso, talla, en adultos el índice de masa corporal. La medición de pliegues, que vamos a ver enseguida, se utiliza un aparato que se llama caliper. ¿Ya? El caliper nos evalúa los pliegues cutáneos.
Pliegue tricipital, puedes usar el bicipital, el subescapular, el suprailíaco, el cuádriceps a nivel del miembro inferior. El grosor del pliegue cutáneo nos ayuda a evaluar composición corporal, o sea, qué cantidad de grasa tiene un paciente. ¿Listo? Perímetro braquial se utiliza bastante en pediatría. ¿En qué momento utilizamos perímetro braquial? Si bien en un paciente individual es útil, es más útil en evaluaciones nutricionales poblacionales. Un ejemplo, si nos dicen tiene que evaluar escuelas públicas y privadas del distrito 1 de Cochabamba, y cuando uno va indagando hay como 30 colegios. Cada colegio tiene, pónganse, nos quieren que evaluemos adolescentes. Cada colegio tiene alrededor de 300 a 400 adolescentes. Entonces, si tengo 20 colegios o 30 colegios, voy a tener que evaluar entre 3.000 hasta 5.000 personas. Entonces, muchas veces el adolescente no quiere que se le pese, no quiere que se le talle, se avergüenza. Entonces, ahí que tengo que utilizar un perímetro braquial. Vamos a ver en las siguientes clases que tenemos curvas, nos tenemos parámetros si quiere para poder evaluar perímetro braquial. ¿Listo? Perímetro de cintura, muy útil en malnutrición por exceso, sobrepeso, obesidad, se tiene que medir perímetro de cintura. Actualmente en adolescentes, por ejemplo, utilizamos perímetro de cuello, perímetro cervical. ¿Listo? Y por último, la composición corporal, que si bien los pliegues nos ayudan a evaluar, cuando uno quiere hacer una evaluación más específica, podemos usar otras formas de medir la composición corporal. La que más se utiliza y la que se utiliza como gol estándar, por ejemplo, es el agua doblemente marcada con deuterio. ¿Listo? Hay otras formas de impedanciometría. Si alguno de ustedes ha ido alguna vez al gimnasio, van a ver que los coach, los que manejan esos gimnasios, tienen un aparatito que les hacen agarrar. ¿Han visto alguna vez? Les hacen agarrar con las dos manos y por impedancia puedes medir la composición corporal. Si bien no es una manera adecuada, pues se utiliza bastante impedancia. ¿Listo? Fíjense, esto es lo que les decía. Este es un caliper. Este caliper es como un gancho, si quieren, como una pinza. Tiene un sistema de medición. Entonces, este grosor del pliegue de piel, se utiliza piel y tejido vertical, nos va a orientar a la cantidad de grasa, al porcentaje de grasa corporal. Peso lo han debido ver muchas veces. Talla, que es lo que vamos a ver en la parte gráfica. Talla que se utiliza a mayores de 2 años y longitud utilizamos en menores de 2 años de edad. Perímetro de cintura. Y el perímetro de muñeca es lo que se llamaba complexión corporal. ¿Listo? El diámetro de la muñeca nos daba una idea de si ese paciente tenía depresión, si tenía sobrepeso, obesidad, etcétera, dependiendo de la edad. ¿Listo? Esto no se usa ya mucho. En realidad creo que ya no se usa. Pero es bueno que sepan que había esto que se llamaba complexión corporal. Muy bien. Nos vamos a enfocar un poco a la parte pediátrica. ¿Por qué? Porque la antropometría utilizamos muchísimo en evaluaciones nutricionales en pediatría. ¿Qué es lo que utilizamos? Peso, talla, circunferencia del cráneo, que son los que se utilizan como indicadores de adecuacia, o sea, de normalidad nutricional. ¿Ya? Antes de 2007, seguramente van a ver que algunos colegas en la parte práctica todavía utilizan peso-edad. Peso-edad ya no se utiliza mucho. En realidad, peso-edad utilizamos en menores de 6 meses. ¿Listo? ¿Por qué ya no usamos peso para la edad? Porque es un indicador sensible, pero no es específico. ¿Ya?
porque subestima mucho la talla. ¿Eso qué significa? Yo puedo tener dos pacientes de 5 años y uno de 5 años tener esta talla y el otro de 5 años tener esta talla. Si ambos pesan 20 kilos, puede que este niño tenga sobrepeso y este tenga desnutrición. Entonces, por eso ya no utilizamos peso para medir. ¿Qué entiende por sensibilidad y por especificidad? Todas las pruebas diagnósticas tienen sensibilidad y especificidad. ¿A qué llamamos sensible o sensibilidad y especificidad? ¿Alguien sabe? Sensibilidad son los verdaderos positivos. Ya. Y especificidad son los verdaderos negativos. Los verdaderos negativos. Bueno, la primera definición de sensibilidad es la capacidad de una prueba de detectar al enfermo y la especificidad, la capacidad de detectar una prueba al sano, pero una prueba muy sensible es capaz de detectar al sano y una prueba muy específica de detectar al enfermo. Ya. Está bien. Entonces todas las pruebas tienen que tener sensibilidad y especificidad. Ninguna prueba es 100% sensible ni 100% específica, a no ser que sea un buen estándar. ¿Listo? Lo que tú decías está bien, pero eso se maneja más en valor predictivo positivo y en valor predictivo negativo. Para que se acuerden, ¿cuál es la segunda letra de sensible? O de sensible, la E. La E de enfermo. Ya. La sensibilidad es la capacidad de una prueba de detectar a los que realmente están enfermos. ¿Y especificidad cuál es la segunda letra? S de sano. Es la capacidad que tiene una prueba de detectar a los que realmente no tienen enfermedad o están sanos. ¿Listo? Entonces, ¿por qué decimos que el peso de edad es sensible? Porque si el peso de edad está bajo, lo más probable es que ese niño tenga desnutrición. Pero si ese peso de edad está normal, probablemente no podamos detectar a los que realmente estén enfermos. O podemos pasar a un niño con sobrepeso como a un niño normal. Es por eso que no se maneja ya el peso de edad actualmente. Lo que más manejamos es peso para la talla. O sea, cuánto peso tiene que tener ese niño para la talla que tiene, independientemente de la edad. ¿Listo? ¿Y por qué hemos dejado de utilizar peso de edad? ¿Y por qué hemos empezado a utilizar otro tipo de medidas, si quieren, o de referencias? Antes del año 2007, nosotros manejábamos tablas de referencia de Estados Unidos, de la NSHS, que todavía las van a ver en algunos consultorios, que ya no deberían estar, pero siguen. ¿Listo? Antes del año 2007, nosotros manejábamos estas curvas que las adoptó la Organización Mundial de la Salud, pero eran de Estados Unidos. Y todos empezamos a utilizar. Pero luego la OMS se dio cuenta de que estas curvas eran de una muestra muy limitada de niños que vivían en Estados Unidos. ¿Listo? Y que representaban solamente a la población americana. No representaba a otras poblaciones a nivel mundial. ¿Listo? Entonces, a partir del año 95, si no recuerdo mal, la OMS empieza a hacer un estudio. ¿Ya? La OMS dice, tenemos que buscar un nuevo patrón de crecimiento y empieza a hacer un estudio de cohorte. ¿Saben lo que es un estudio de cohorte? Es un estudio a través del tiempo, puede ser prospectivo o retrospectivo. Ya, este es un estudio prospectivo. ¿Qué han hecho? Han agarrado a mujeres embarazadas de diferentes partes del mundo y las han empezado a seguir en el tiempo, desde su embarazo, haciendo evaluaciones ecográficas, midiendo el peso. Estas mujeres tenían ciertas características, por ejemplo, tenían un nivel nutricional medio. Ninguna de estas mujeres fumaba y estas mujeres estaban dispuestas a mantener lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, ¿no? Entonces agarraron un grupo de personas específicas y las siguieron en el tiempo. ¿Listo?
Y lo interesante de este trabajo es que las han seguido en diferentes lugares del mundo, como vamos a ver en un momento más. Y se dieron cuenta de que estos grupos de niños podían alcanzar pesos y tallas muy similares, independientemente de dónde estaban. Antes de estas tablas, se creía que, bueno, por ejemplo, los japoneses en esta época del 70, posguerra, tenían tallas poblacionales muy bajas, tenían niveles altos de nutrición, igual que Latinoamérica. Entonces pensaban que cada niño crecía diferente dependiendo de dónde vivía. Pero con este estudio se dieron cuenta de que teniendo un medio ideal, entre comillas, para crecimiento, los pesos y tallas eran muy similares. ¿Listo? Si les proporcionabas alimentación adecuada, una buena atención y un entorno saludable. ¿Listo? Entonces fíjense que estos estándares agarraron más o menos 8.000 niños. ¿Listo? Y eran niños de madres de buen estado educacional, a nivel económico medio, no fumadoras de Brasil, Noruega, India, Ghana, Estados Unidos. Fíjense, un grupo de niños estaba aquí en Davis, Estados Unidos, otro grupo en este lugar se llama Pelotas, Brasil, Accra en Ghana, Muscadoma, Nueva Delhi en la India y Oslo en Noruega, que eran más o menos entre 1.000 a 1.200 niños en cada grupo. Y se dieron cuenta que estos niños, fíjense, en África Central, tienen niveles altísimos de desnutrición. Pero cuando tú les ofrecías un medio ambiente saludable, crecían igual que estos chicos de Estados Unidos, o igual que estos chicos de Noruega, igual que estos chicos de Asia, o de la parte de Asia, India, que tenía niveles muy altos igual de desnutrición. Se dieron cuenta de que si uno ofrece un entorno saludable, pues crecen igual. Pelotas es una ciudad muy pequeña, pero tiene una universidad muy rica. Si a algunos de ustedes les gusta mucho epidemiología, Pelotas es una de las mejores universidades del mundo en epidemiología. Hay doctorados, muy buena universidad. Entonces, uniendo los datos de estos 8.000 niños, en el año 2007 la Organización Mundial de la Salud publica las curvas o las tablas de crecimiento. Y estas tablas sí son representativas a nivel mundial. Entonces dejaron de usar las tablas de la NCHS. Y estas curvas nos ayudan a evaluar tanto malnutrición por exceso como malnutrición por déficit. En niños pequeños utilizamos peso para la talla o peso para la longitud de menores de 2 años. Y todo lo que ustedes vean entre -1 y +1 es normal. Actualmente en la OMS van a encontrar algunas publicaciones que nos dice entre -2 a +2, que ha empezado a cambiar, ¿ya? Porque la OMS decía entre -2 a +2 es normal, pero esta normalidad la pensaron porque ya no había mucha desnutrición en el mundo. La desnutrición estaba más focalizada a lo que es África y Sudamérica. Pero actualmente nosotros manejamos y se maneja lo que se llama riesgo nutricional, que antes se hablaba como desnutrición leve, que era entre -1 y -2. Ahora se llama riesgo nutricional o riesgo a desnutrirse. Entre +1 y +2 ahora hablamos de sobrepeso. ¿Ya? Entre +2 a +3 hablamos de obesidad. Y por encima de +3 hablamos de obesidad mórbida o obesidad severa o grave. Entre -2 y -3 hablamos de desnutrición. Cuando hablamos de peso talla, hablamos de desnutrición aguda moderada. ¿Por qué hablamos de aguda? Porque cuando un niño se desnutre, lo primero que se altera es el peso. Cuando hablamos de desnutrición crónica, hablamos de talla para la edad, porque cuando un niño se desnutre en el tiempo,
Luego de que se altere el peso, ¿qué se va a alterar? La talla, se va a estancar la talla. ¿Listo? Cuando hablamos con peso para la talla por debajo de -3, hablamos de una desnutrición aguda, severa o grave. ¿Listo? Estas curvas las van a encontrar de manera gratuita en el internet. Pueden entrar a la página de la OMS o hay páginas también de las sociedades de pediatría de todo el mundo que tienen estas tablas. Nosotros en América Latina y en Europa manejamos mucho lo que se llaman las desviaciones estándar, que es eso que está viendo acá. Pero Estados Unidos, por ejemplo, maneja percentiles y van a encontrar tablas con desviación estándar y tablas con percentiles. ¿Listo? Talla para la edad. Estos percentiles 3 y 97 son muy cercanos al -2 y al +2. Vamos a ver luego por qué. Y este 50 es la mediana, que es igual al percentil, al 0 en lo que son desviaciones estándar. ¿Listo? Cuando hablamos de talla para la edad, a nivel mundial se maneja que entre +2 y -2 es normal. Por encima de +2 hablamos de talla alta, por debajo de -2 hasta -3 hablamos de retardo de crecimiento moderado, por debajo de -3 hablamos de retardo de crecimiento severo cuando hablamos de talla edad. ¿Listo? No se olvide, peso para la talla nos habla de desnutrición aguda y talla para la edad nos habla de desnutrición crónica. ¿Listo? Porque lo último en alterarse es la talla. Bueno, fíjense que cuando la OMS publicó los nuevos estándares de crecimiento, este es un artículo de 2007, ya van a ser 20 años de este artículo, pero este artículo lo publican en Argentina, haciendo una crítica de cómo la OMS había empezado a clasificar los estándares de crecimiento. Fíjense, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 diagnósticos nutricionales. Era bastante complejo hacer esta evaluación o validación clínica de las curvas. Y progresivamente se dejó de lado esta clasificación. Se habla de desnutrición aguda, moderada, grave, desnutrición crónica, moderada, grave. Y hablamos de riesgo de desnutrición y de riesgo de talla baja. ¿Listo? Estos parámetros que utilizamos son longitud o talla para la edad, peso para la edad, peso para la longitud o talla y el índice de masa corporal. Antes en pediatría no utilizamos IMC, ahora se utiliza. Ahora lo utilizamos desde recién nacidos. Esto sé que ahorita no me van a entender, pero ya cuando les muestre las tablas de crecimiento van a entender por qué. Porque usamos mucho la puntuación Z. Cuando estén haciendo su internado, si les va a tocar rotar pediatría acá, o en el Manuel Asensio Villarruel, o en el Hospital Obrero, por ejemplo, van a tener que calcular puntuación Z o Z. ¿Listo? La puntuación Z se basa en una fórmula, que es el valor observado menos la mediana del valor de referencia, dividido entre la puntuación Z de población de referencia. Esto ahorita no me van a entender, pero ya cuando veamos las tablas vamos a hacer unos ejercicios para que sepan cómo se calcula el Z-score. Este Z-score se maneja en peso para la talla para la edad y en índice de masa corporal. Puedes también hacerlo en perímetro braquial, lo puedes hacer en perímetro cefálico, etc. Ahora, ¿por qué hablamos tanto de desviaciones estándar? Si se acuerdan de sus clases de epidemiología, ¿esto qué se llama? Es la campana de Gauss, que nos habla ¿de qué nos habla la campana de Gauss?
nos habla de normalidad. Todas las variables, todas las mediciones que hacemos, peso, talla, hemoglobina, glucemia, no sé, transaminasas, etcétera. Todas las variables, si yo mido a una cantidad de personas, la mayoría de los valores que vienen aquí al centro se manejan como normales. Es así como tenemos rangos de, por ejemplo, glucemia. ¿Cuántos son los rangos de glucemia? ¿Entre cuánto es normal? 70 a 100. Si está por debajo de 70 hablamos de hipoglucemia. Si está por encima de 100 hablamos de hiperglucemia, ¿no ves? ¿Y eso de dónde viene? Viene justamente de esta campana de Gauss. La campana de Gauss nos habla de desviaciones estándar. Les había dicho que las desviaciones estándar se parecen mucho a los percentiles que manejan los gringos. Fíjense, la -2 está más o menos en el percentil 3 y el +2 en el percentil 97. Es por eso que hablan de percentil 3 y percentil 97. ¿Se fijan? ¿Por qué decimos que entre -1 y +1 es normal? Porque en este espacio abarcamos más o menos el 68% de la población. O sea, el 68% de la población tiene un peso para la talla o un índice de masa corporal entre -1 y +1. Hablamos de riesgo nutricional, por ejemplo, entre -1 y -2, o de sobrepeso entre +1 y +2, que nos abarca aproximadamente, si ustedes se fijan, 68 más, esto es más o menos 17, 18, vamos a llegar al 95% de la población. O sea, el 95% de la población está entre -2 y +2. ¿Listo? ¿Han leído alguna vez artículos de investigación? ¿Han leído el ensayo clínico, por ejemplo? ¿Alguno de ustedes? ¿Han visto el valor P? ¿Algún momento? 0.05 valor P significativo. ¿Han visto alguna vez? Ese P 0.05 viene de esto. Porque tienes más o menos aquí 0.25 y aquí 0.25. Por eso se habla de 0.05. Por eso decimos 95% de la población. ¿Listo? Entonces de aquí viene esto y por eso manejamos desviaciones estándar. Muy bien. Cuando hablamos de longitud o talla para la edad, estamos hablando de desnutrición crónica. Menores de 2 años utilizamos longitud desde el nacimiento hasta los 2 años. Porque fisiológicamente el niño no puede sostenerse de pie de manera adecuada antes de los 2 años de vida. A partir de los 2 años de vida usamos talla. ¿Listo? Este indicador de talla-edad nos va a evaluar desnutrición crónica. No, por eso hablamos de retardo de crecimiento. Para que haya una alteración de la talla tiene que haber un aporte deficiente prolongado de nutrientes o enfermedades recurrentes. Es por eso que cuando mencionamos talla o longitud para la edad, estamos hablando de una malnutrición crónica. ¿Listo? También nos sirve para evaluar niños que son altos para la edad, que es muy raro en su medio, pero sí nos sirve. ¿Listo? Evaluamos baja talla, que es entre -2 a -3 de nuestro estándar, y baja talla severa, que está por debajo de nuestro estándar. Retardo moderado entre -2 a -3. Retardo severo por debajo de nuestro estándar. ¿Listo? Siempre que vean una alteración de retardo de la relación talla-edad o longitud-edad, tenemos que pensar en que este niño tiene un problema crónico, o no está alimentándose bien crónicamente, o tiene una enfermedad de base. Muy frecuente, por ejemplo, en niños con cardiopatías, niños con problemas pulmonares crónicos,
niños con PCI, por ejemplo. Los niños con parálisis cerebral no crecen normal. Y la mamá te pregunta y te dice, doctor, ¿por qué mi hijo no crece normal? Si come bien, se alimenta bien, pero no tiene una buena talla. Porque ese niño tiene otro tipo de requerimientos, muy diferentes a un niño normal. ¿Ya? Y eso va a hacer que tengamos un retardo de crecimiento. Ojo, estos chicos que tienen retardo de crecimiento pueden llegar a tener pesos normales, pero peso para la talla. ¿Listo? Aquí están las curvas en longitud, en percentiles, por ejemplo, para niñas de nacimiento hasta los 2 años. Aquí tenemos las curvas de talla para la edad, longitud para la edad, de 0 a 5 años. Fíjense a los 2 años. Hay un corte en la curva. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque se usa la talla en vez de longitud. Ya. ¿Y por qué hay corte entonces? ¿Hay alguna diferencia entre longitud y talla? Sí, la longitud, si los animales el palo caudal hasta las... ¿Por qué pero? Porque niños pueden- ¿Cuál es tu nombre? Luis. Luis, si digamos yo agarro, te hacemos echar, te medimos longitud, y luego te hacemos poner de pie y te medimos talla, ¿la medición va a ser la misma? ¿El resultado va a ser igual? No, por la gravedad y compresión de los discos. Entonces, ¿cuál va a ser más alta? ¿La longitud o la talla? La longitud. La longitud es más alta. Por eso es que tenemos este punto de corte, por eso estas curvas son un poquito más altas. ¿Listo? Y van a ver este tipo de curvas, no solo para talla edad, también para peso talla y el IMC. ¿Cómo manejamos estas tablas antes de pasar a peso edad? Este es para varones. Los azules son varones, los rosados son mujeres. Si yo tengo un niño de 95 centímetros de talla y este niño pesa 14 kilos, ¿dónde lo voy a ubicar? 95 y 14. Está justo en la mediana. Tiene un peso normal. Pero si tengo otro niño de 95 centímetros y me pesa 11 kilos y medio, ¿dónde está este niño? Está entre -2 y -3. Eso es una desnutrición aguda moderada. ¿Listo? Ahora, si tengo un niño de 1 metro, que igual me pesa 11 kilos y medio, va a estar aquí, por debajo de -3. Ese niño va a tener una desnutrición aguda severa. ¿Listo? Ahora, si tengo un niño de 1 metro y me pesa 20 kilos, va a estar aquí, por encima de +3. Ese niño tiene una obesidad severa, porque está por encima de +3. Ahora, si tengo un niño de 1,5 m y me pesa 21 kilos, está aquí, entre +2 y +3. Ese niño tiene obesidad. ¿Listo? Si tuviera un niño de 110 kilos y también me pesa de 110 centímetros, perdón, y también me pesa 21 kilos, va a estar aquí, entre +1 y +2. Eso significa que ese niño tiene sobrepeso. ¿Listo? Siempre tenemos que fijarnos muy bien en la talla y hacer el cruce con el peso. ¿Listo? Si hablamos en talla y edad, no se olviden que
esto y esto se parece mucho al -2 y al +2. Si tengo un niño de 3 años, por ejemplo, y mide 1 metro, ¿dónde va a estar? Aquí. Normal. Pero si tengo un niño de 3 años y me mide 85, va a estar aquí, va a estar con un retardo de crecimiento, probablemente severo. ¿Listo? Peso-edad. Como les dije hace un momento, peso-edad ya no utilizamos mucho. Más utilizamos en menores de 6 meses, porque nos ayuda mucho a evaluar lactancia materna. Peso-edad no me sirve para evaluar sobrepeso u obesidad, solo me sirve para evaluar malnutrición por déficit. ¿Ya? O sea, no podemos hablar de un niño con peso alto para la edad o peso severo, no sé. Pero hacia abajo sí podríamos utilizar en bajo peso, que es entre -2 a -3, y muy bajo peso cuando está por debajo de -3. ¿Listo? Las curvas generalmente vienen hasta los 6 meses. Hasta los 3 meses viene por semana y luego viene por mes. Peso edad, igual manejamos 0, -1, -2, -3, 0, +1, +2, +3. Vuelvo a repetirles, peso edad no me sirve para malnutrición por exceso. Me sirve para malnutrición por déficit. ¿Listo? Cuando hablamos de peso para la talla o peso para la longitud, estamos hablando de la nutrición aguda. Nos habla mucho de emaciación, que vamos a ver en la clase de nutrición. ¿Listo? A diferencia del peso para la edad, la longitud, peso para la longitud o peso para la talla no se evalúa tanto malnutrición por déficit, tanto igual malnutrición por exceso. Nos sirve muy bien para ver sobrepeso u obesidad. ¿Listo? El IMC es más específico y más útil para malnutrición por exceso. Nos maneja muy bien sobrepeso y obesidad. El IMC se maneja tanto en adultos como en niños. Actualmente ya tenemos curvas de IMC desde el nacimiento. ¿Listo? ¿Y por qué? Porque a nivel mundial está incrementándose mucho la malnutrición por exceso. Entonces, las directrices de la OMS han ido cambiando. Hace un tiempo se manejaba en mayores de 5 años, luego se empezó a manejar en mayores de 2 años, y ahora ya se maneja desde el nacimiento. Hay curvas de IMC desde el nacimiento. ¿Listo? Fíjense cómo el IMC de este nacimiento nos muestra lo que es el catch-up nutricional o el crecimiento acelerado que tenemos los primeros 2 a 3 años de vida. Luego fíjense cómo baja el IMC hasta los 2 años. ¿Ve? Luego hay una meseta y a partir de los 5 años vuelve a aparecer otra vez otra subida en el IMC. ¿Listo? Igual que la talla edad y el peso talla, fíjense cómo hay un punto de corte de 2 años. El IMC como les dije hace un momento, ha cambiado. Ahora tenemos sobrepeso entre +1 y +2, obeso entre +2 y +3 y obeso mórbido por encima de +3. Hacia abajo tenemos emaciado entre -2 y -3, severamente emaciado por debajo de metro de densidad. ¿Listo? Aquí está un resumen de todo lo que hemos visto. Cuando hablamos de normalidad, para los gringos, normal entre percentil 10 a 90. A ellos no les interesa si es leve o moderado, ellos son así, los gringos son así. Percentil 10, 90 para arriba, para abajo, ahí está, fuera de los normales. ¿Listo? Riesgo nutricional, fíjense, de -1 y -2, demasiado por debajo de -2, demasiado severo por debajo de -3, sobrepeso entre +1 y +2, obesidad por encima de +2 hasta +3, y obesidad mórbida por encima de los 6 de
Ahora sí. Estas son las tablas de crecimiento que han salido junto con las curvas en 2007. ¿Listo? Igual se van a encontrar gratis en internet. Ustedes ponen tablas de crecimiento MS y les va a aparecer peso, talla, edad, IMC, circunferencia del cráneo, perímetro braquial. Tenemos prácticamente todas las medidas antropométricas, lo que son las divisiones, las tablas de crecimiento. Estas están en percentiles. Estas son de circunferencia. ¿Por qué? La circunferencia del cráneo sí se maneja en percentiles. ¿Ya? Percentil 3 a 97 hablamos de normalidad. ¿Por qué? Porque hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de microcefalia. Hablar de una microcefalia significa algún problema neurológico, pero hay algunas etnias raciales que pueden tener perímetros por debajo del percentil 15 y ser normales. ¿Listo? Al otro lado igual macrocefalia, cuando hablamos por encima del percentil 97, hay que tener mucho cuidado de hablar de macrocefalia o de microcefalia, porque ambos tienen componentes que, como les decía, puede haber alguna alteración neurológica. ¿Listo? Talla para la edad o longitud para la talla. Esto está en Z-score. Esto nos sirve para sacar el porcentaje Z. Esa fórmula que les di hace un momento. ¿Qué decía la fórmula? Decía el valor real menos el valor referencia dividido entre la desviación estándar poblacional. ¿Cómo hacemos esto? Si yo tengo una niña de 1 año de edad y esa niña mide 70 centímetros, ¿entre qué desviaciones estándar está? 1 año y mide 70 centímetros. Fíjense la tabla. 70 está entre -1 y -2. Eso significa un riesgo nutricional, un riesgo de retardo de crecimiento, perdón. ¿Listo? Ahora, si yo tuviera una niña igual de 1 año, pero que me mide 67 centímetros, ¿entre qué desviaciones estándar está? Entre -2 y -3. Yo quiero saber cuánto de retardo realmente tiene esa niña. Entonces hago mi cálculo de puntaje Z o Z-score. Como decía la fórmula, pueden sacar si quieren sus celulares para hacer el cálculo. 67, que es el dato real, menos el referencia. 67 menos 74. ¿Cuánto les sale? Menos. Ya. Ese es el valor que va a estar arriba. Ahora, yo tengo que buscar la desviación estándar más cercana hacia la mediana. ¿Se entiende? Entonces, si 67 está aquí, la referencia de estándar es esta. Tiene que ser hacia la mediana. ¿Listo? Entonces voy a restar 71.4 menos 68.9. ¿Cuánto le sale? 71.4 menos 68.9. ¿Cuánto le sale? ¿Cuánto? 2.5. Entonces, menos 5 dividido entre 2.5. ¿Están seguros que es el 2.5? ¿Cuánto le sale? Menos 5 dividido entre 2.5. ¿Cuánto le sale? Menos 2. Menos 2. Aquí estamos, ¿no ve?
está de los 74, ¿cuánto les he dicho? ¿68? ¿O 70 era? 67. 74 menos 67 es menos 7, no menos 5. Menos 2.8. Ya me estaba asustando. Menos 2.8. ¿Está más cerca del menos 2 o más cerca del menos 3? Más cerca del menos 3. Esa niña está cerca de una desnutrición, de un retardo severo. Para eso me sirve ese test-score, para ubicar exactamente en dónde está el paciente. Si hablamos de peso-talla, fíjense, peso para la talla, nos sirve mucho para uno y otro lado. Vamos a ver sobre peso y obesidad. Si yo tengo una niña de 58 centímetros y me pesa 6 kilos, ¿entre qué desviaciones estándar está? 58 centímetros me pesa 6 kilos. 1 y 2. Entre más 1 y más 2. ¿Está con? ¿Está normal o tiene Sobrepeso. Sobrepeso. Muy bien. Entonces yo quiero sacar el Z-score. ¿Qué dice mi Z-score? El peso, el valor real menos el ideal. Entonces, 6 menos 5.4 me va a salir 0.6. La desviación estándar más cercana va a ser la más 1 a la mediana. Entonces tengo que restar 5.9 menos 5.4. ¿Cuánto le sale? 0,5. Entonces tengo que hacer mi división. 0.6 dividido entre 0,5. ¿Cuánto le sale? Más 1.2. Entonces está más cerca del 1. Entonces no tiene tanto sobrepeso. Podemos trabajar con ese paciente. O sea, no está tan cerca de una obesidad. ¿No? Pero si ese paciente estuviera con 58 y mide 7 kilos, ¿de qué desviaciones estándar está? Más 2 más 3. Entonces está con Obesidad. Con obesidad. Saquemos el Z-score, a ver cuánto le sale. Sería 7 menos 5.4 y la desviación estándar más cercana hacia la mediana va a ser 6.5 menos 5.9. ¿Cuánto le sale? ¿Cuánto le sale? 2.6. Más 2.6. ¿Seguro? ¿A quién le sale un valor diferente? 7 menos 5.4 sale 1.6. Sí. La desviación estándar más cercana sería 6.5 menos 5.9. A ver. 0.6. 1.6 dividido entre 0.6. 2.6. 2.66. 2.7. Más 2.7. ¿Está más cerca del más 3 o más cerca del más 2? Del más 3. Ese niño o esa niña, si no hacemos algo, se va a pasar de la más 3, se ve a la obesidad. Entonces tenemos que hacer un control más riguroso que alguno que tenga, por ejemplo, una más 2.1, porque está más cerca del sobrepeso. Entonces nuestra intervención nutricional va a ser diferente. ¿Se dan cuenta? Esto, para eso nos sirve las curvas. Obviamente la curva nos ayuda a una evaluación rápida, ¿no? Y si se han fijado en las cartillas de vacunación están las curvas de la OMS. Entonces, uno cuando hace una evaluación nutricional, un control de niño sano, tenemos las curvas y podemos evaluar.
Pero cuando está más cerca de uno o del otro lado, tenemos que sacar Z-score. El Z-score nos sirve a ver exactamente dónde está ese paciente y qué vamos a hacer con ese paciente. ¿Listo? ¿Se entendió? ¿Quieren hacer uno más? Sí. Vámonos al otro lado. Vamos a irnos a desnutrición. Tengo un niño que tiene, una niña que tiene 54 centímetros y viene a la consulta y nos dice la mamá que tiene problemas para lactancia. Dice que no lacta bien, que se queda con hambre, la mamá está muy estresada, piensa que no le está alimentando bien. Viene con 54 centímetros y pesa 3.4. ¿Entre qué divisiones estándar está? Menos 3 y menos 2. y menos 2. Eso significa que está con Desnutrición. hablamos de una desnutrición aguda moderada. Si estuviera por debajo de menos 3 sería severa. Quiero saber cuánto está exactamente. A ver, hagan su Z-score. No les voy a ayudar yo ahora. 3.4 kilos. ¿Cuánto le sale? ¿Cómo es? ¿Cuánto les ha salido? ¿Cuánto te salió? 3, ¿no? Menos 3. No se olviden que la desviación estándar que yo voy a tomar abajo tiene que ser en relación a la mediana. Es por eso que cuando viene este lado es el, digamos, 3.4 menos 4.3 siempre nos va a salir negativo. Pero la desviación estándar es en relación a la mediana. O sea, si es este lado tengo que hacer este menos este, y este lado es este menos este. Por eso que siempre este lado me sale negativo. ¿Listo? Aquí tienen el niño. Índice de masa corporal, hacemos lo mismo. ¿Cómo se calcula el índice de masa corporal? Peso en kilogramos dividido en Peso dividido en entre talla, metros. ¿peso en qué? Peso en ¿Y la talla? en metros. Muy bien. Aquí tenemos índice de masa corporal. Todo lo que hemos visto hasta ahora, chicos, son las curvas de crecimiento para niños que han nacido del propio. ¿Listo? Que han nacido dentro del tiempo de gestación, etc. ¿Listo? Una vez que salieron las curvas de OMS, empezaron a ver que no nos servían para prematuros. El prematuro es un mundo, el niño prematuro es otra cosa. ¿Listo? Entonces empezaron a hacer
un proyecto muy similar al del 2007, en el que empezaron a buscar madres que nacían por alguna razón, nacían niños prematuros, ¿ya? Y entre el 2009 y el 2014 empezaron a seguir otros estudios de corte, aparte de los estudios de corte de la OMS, agregaron 8 estudios más, 8 lugares más. Ahí están todos: Pekín, India, Turín, en Italia, Varna, Londres, etc. Entonces ya no habían solo 8, sino habían varios lugares. Y fíjense, los empezaron a evaluar desde antes de que nazcan. Y cuando nacían estos chicos, los empezaban a evaluar mes a mes. Desarrollo neurológico, crecimiento, talla, etc. Se dieron cuenta que el crecimiento era muy diferente. Ya no eran solo 5 o 6, fíjense aquí en Estados Unidos habían 4, en Sudamérica 1, aquí ya tenías otros 4, aquí tenías otros 6, entonces ya tenías una mayor cantidad de pacientes para el estudio de corte. Y salieron las curvas intergrowth. ¿Listo? Las curvas intergrowth nos sirven para niños con edad gestacional menor a 37 semanas. Hay con percentiles y hay también con deducciones estándar. Estas curvas se manejan dependiendo de la edad gestacional. Fíjense, son tan específicas que están en semanas y días. ¿Se fijan? Por ejemplo, un niño varón que ha nacido con 34 semanas tiene que tener un promedio, un percentil 50, de 2 kilos 220 gramos. ¿Listo? Todo lo que está entre percentil 3 y 97 se considera normal. ¿Ya? Entonces, no se olviden, fuera de las curvas de la OMS, tenemos las curvas intergrowth para prematuros. El prematuro crece diferente. Con las curvas de la OMS se han dado cuenta de que no podemos hacer que tenga este niño un crecimiento acelerado. Se ha visto ya en muchos estudios que los chicos prematuros o con retardo de crecimiento uterino que llegan a tener sobrepeso o obesidad en la edad adulta tienen mucho problema: infarto miocardio, con más facilidad diabetes, con más facilidad cáncer. Entonces el niño prematuro tiene que crecer a su ritmo. Ya no hay esa aceleración de que ese niño aumente de peso rápidamente. ¿Listo? Si ustedes conocen a alguna persona o ustedes han sido prematuros, tienen que cuidarse muy bien el peso. No puede haber sobrepeso en el Se ha visto, como les digo, que estos chicos tienen con más facilidad diabetes y su tiempo de vida, o sea, su perspectiva de vida se disminuye bastante cuando tienen comportamientos adolescentes. Ahora les voy a mostrar esto que les vamos a mostrar tal vez la doctora Verdugués, que creo que es la que da la clase en la parte teórica. Son las curvas, son la clasificación de Waterloo, que es súper antigua, pero no sé por qué siguen usando. Entonces las tengo que mostrar porque está en su esta tabla de Waterloo nos sirve para malnutrición por déficit, no me sirve para sobrepeso obesidad, por si acaso. ¿No? Estas curvas de Waterloo nos sirven para evaluar si el niño está normal, si tiene desnutrición aguda, si es un desnutrido crónico agudizado o es un desnutrido crónico armonizado. ¿Eso qué significa? El desnutrido crónico agudizado es aquel que tiene alteración en la talla-edad y en el peso-talla. El desnutrido crónico armonizado es aquel que tiene peso-talla normal, pero tiene talla-edad alterada. Y el desnutrido agudo es aquel que tiene una talla normal, pero tiene un peso para la talla alterada. ¿Listo? Aquí tiene sus grados: grado 1, grado 2, grado 3, grado 1. ¿Cómo manejamos esta clasificación de Waterloo? Esta se utiliza en la primera infancia. Yo les diría máximo hasta los 5 años. ¿Cómo hacemos la clasificación? Problema agudo, peso real por 100
dividido entre el percentil 50 de la relación peso-talla. Cuando hablamos de reducción crónica, es la estatura real por 100 dividido entre la mediana de talla paraletal. ¿Listo? Y ellos clasifican leve, moderada, severa, que es el leve es grado 1, moderada grado 2 y severa grado 3. ¿Listo? Cuando hablamos de desnutrición crónica, fíjense 90, 95, 80, 85, menos de 85, y el agudo 80, 89, 79 y menos de 70. Se hacen cruce, ahorita vamos a ver. ¿Cómo se hace el cruce? Vamos a volver a las tablas. Vamos a ir a la tabla. Esto es longitud de edad. Niños. Vamos a ver un niño de 1 año. Resulta que este niño mide 70 centímetros. ¿Cómo tengo que hacer? 70 por 100 dividido entre 75.7. ¿Cuánto le sale? Por 100 dividido entre 75.5. ¿Cuánto le sale? 92.4. 92.40. Ya, ese es el porcentaje. Eso es talla, ¿no ven? Ahora vamos a buscar a ese niño. Pero aquí no vamos a llegar. Vamos a hacer con uno más pequeño. Vamos a hacer con un chico de de 3 meses. 3 meses. Y mide 56 centímetros. Entonces hacemos 56 por 100 dividido entre 61.4. ¿Cuánto le sale? 91,2. Ya. Acuérdense que mide 56 centímetros. Está aquí. 56 centímetros varón. Y resulta que pesa 4 kilos y medio. Entonces 4.5 por 100 dividido entre 4.8. ¿Cuánto le sale? 93,70. Ya, acuérdense de eso. Vamos a ver las tablas de contenido. Ya. Aquí dice talla edad. ¿Lo ven? ¿Cuánto tenía? 91.2. 91. Está aquí, está en grado 1, o sea, en riesgo. ¿Y cuánto era su peso? 93.7. 93. Está aquí. ¿Está? Está Normal. normal. ¿Listo? Entonces, esa es la forma de utilizar esta clasificación de Waterloo. Yo hago un cruce entre mi porcentaje de talla edad con el de peso para la talla.
¿listo? Y manejo las curvas actuales. ¿Se entendió? ¿Seguro? Porque les van a preguntar en su examen. Les van a dar un caso clínico, les van a decir que hagan la clasificación de orden. Yo tengo, por ejemplo, un niño que está con una talla edad en percentil, está con un porcentaje de 95, está aquí. Pero resulta que el peso para la talla está en 75, va a estar aquí. Entonces es un desequilibrio agudo. ¿Por qué agudo? Porque tiene una talla normal, pero su peso para la talla es alterado. Ahora, si tengo un niño que está con una talla edad de 82, ¿dónde está? Aquí. Está con un retardo de crecimiento según el matemático de grado 3 y está con un peso para la talla en 95. Es un líquido crónico, se tiene una talla baja, pero tiene un peso normal, agudizado. ¿Se entiende? Para eso me sirve sacar el porcentaje. ¿Listo? ¿Se entendió? Muy bien, vamos a ver aquí. En esta clase vamos a hablar de la curva. No nos falta ya mucho. ¿Preguntas hasta acá? Esto vamos a ver en la siguiente clase. ¿Preguntas hasta aquí? Muy bien, chicos, nos vemos.